El proyecto se titula Control poblacional del vector Aedes aegypti, causante de la enfermedad del dengue, mediante la inserción del gen autolimitante OX513. El objetivo general será controlar la población del vector Aedes aegypti, causante de la enfermedad del dengue, mediante la inserción del gen autolimitante OX513. Aedes aegypti es un mosquito originario de África y actualmente está habitando regiones tropicales y subtropicales del mundo, predominando en el continente americano. La infección. Entre el macho y la hembra hay una diferencia. La hembra transmite la enfermedad, por eso necesita de sangre para el desarrollo de los huevos, conjuntamente con su metabolismo, mientras que el macho no se alimenta de esta sustancia. Sintomatología. El dengue tiene 4 serotipos. La infección puede presentarse en todas las edades, ya sea de manera sintomática o presentando algún síntoma, caracterizándose por la dificultad respiratoria y o daños graves en órganos. En el año 2007, un grupo internacional de científicos del J. Craig Venter Institute y la Universidad de Notre Dame completaron la secuencia del genoma del mosquito. Problemática. El dengue representa un problema prioritario en la salud pública, debido al alto número de casos que se presentan cada año. Este impacto depende de la distribución y densidad poblacional del mosquito. En Ecuador, durante el año 2018, se llegó a notificar en la región 560.586 contagios. En el año 2019, 8.416 casos y en el año 2020, 6.941. Limitación de la zona de análisis. En el Ecuador tiene una presencia endémica de este insecto. Esta enfermedad se prolifera en zonas que están debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, lugares donde la temperatura es elevada y hay alta humedad, siendo la región costa ecuatoriana la que presenta estas condiciones climáticas. Sin embargo, existen 3 provincias con mayor infección. Entre ellas destaca Guayas, Manabí y Los Ríos. Para las pruebas de diagnóstico mediante RT-PCR se inicia con la obtención de 100 muestras de sangre a 100 personas, donde serán conservadas a entre 4 y 8 grados. Posteriormente se hace un aislamiento del virus en un cultivo celular, ya sea C636 o AP61. Posteriormente se realiza el proceso de retrotranscripción en un termociclador a 37 grados centígrados por 15 minutos. Posteriormente se lleva a cabo la síntesis del ADN complementario y amplificación por PCR mediante la desnaturalización, alineamiento y extensión del ADN. Por último, se lleva a cabo un proceso de electroforesis para evaluar el ADN. Para la captura de los ejemplares fue necesario llevar a cabo una estricta vigilancia entomológica y hacer un seguimiento que abarque todas las etapas de la vida del mosquito. Al tener el control del vector, se tomó en cuenta la ecología y conducta de la especie Aedes aegypti. Se seleccionaron las provincias de Guayas y Manabí como lugares estratégicos para realizar el estudio y captura del mosquito, ya que éstas presentaron un mayor número de contagios. Para el método de captura de mosquitos se empleó una trampa casera, de las cuales en poco tiempo se comenzó a generar dióxido de carbono y el olor de la fermentación atrajo a los mosquitos, quedando así atrapados en la trampa. Posteriormente se procedió a su recolección para luego ser llevados a condiciones de invernadero, en donde se los mantuvo a una temperatura de 26 a 28 grados centígrados, en conjunto con una humedad del 70% al 80%. La identificación fenotípica brindó la posibilidad de seleccionar a la especie Aedes aegypti y descartar otro tipo de mosquito. Para el reconocimiento se utilizó un estereomicroscopio para observar las características principales, en las cuales se destacaron las siguientes: tamaño entre 0.5 y 1 centímetro, color de su cuerpo oscuro con rayas blancas en las patas, cabeza y cuerpo. Poseen 2 pares de alas translúcidas, 3 pares de patas y antenas. Para la diferencia entre macho y hembra, se tomó en cuenta que el cuerpo de la hembra es puntiagudo y de mayor tamaño con respecto al macho. También se evaluó la diferencia entre las antenas y palpos. Identificación de segmentos del genoma de interés. Para encontrar los segmentos de interés del genoma de la especie Aedes aegypti, ingresaremos a la base de datos generada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica, NCBI. El genoma de la especie Aedes aegypti se encuentra distribuido en 3 pares cromosómicos, en donde el par 1 corresponde al par sexual X y Y. Se realizó el análisis del par cromosómico 1 y se identificó los segmentos de nucleótidos que seguían la secuencia TTAA.
Este tetranucleótido señalará el lugar de inserción del plásmido. Además, se seleccionó los nucleótidos de flanqueo, 307 pares de bases a la izquierda y 315 a la derecha. Introducción del gen autolimitante. Con la construcción del plásmido OX513 se buscó obtener una característica autolimitante heredable que prevenga la supervivencia de la progenie en ausencia de tetraciclina. El plásmido actúa como un regulador de tetraciclina, evitando así el desarrollo de machos y hembras. Dentro de los genes de interés de este plásmido tenemos el TAP, el cual es una proteína que da lugar a la sobreexpresión de sí misma al unirse a las regiones de control de su propio gen, dando lugar a la letalidad del mosquito. Como segundo tenemos la DS-Red2, el cual es un marcador fluorescente proteico que ayudó a la identificación fácil y rápida de todos los organismos que presentaban la herencia genética incorporada a partir del plásmido inicial. Unión del plásmido al genoma. El ADN recombinante OX513 fue introducido a embriones de Aedes aegypti con la ayuda de un plásmido PIC-PAC transposasa en secuencias TTA del cromosoma 1. Este plásmido tiene la función de cortar y pegar, entró en las regiones de interés y formó horquillas. Una vez que se formaron las horquillas, el transposón une el plásmido OX513. Por último, se hace una duplicación de las regiones TTA que se vuelven a ligar a la cadena una vez introducido el gen. Para determinar la cantidad de mosquitos a los que se les logró insertar el plásmido, se hizo una microscopía de fluorescencia en la cual se realizó una excitación de DS-Red2 con una longitud de 561 nanómetros. En consecuencia, emitió una longitud de 587 nanómetros, la cual fue detectada. Como resultados de la captura de los ejemplares e identificación fenotípica, se obtuvieron alrededor de 234 ejemplares. En laboratorio se logró determinar que no todos resultaron ser de la especie Aedes aegypti. Esto gracias a la identificación fenotípica con la ayuda del estereomicroscopio. Se reconoció a 106 mosquitos de la especie objetivo. Por otro lado, 128 individuos eran de otra especie que fueron descartados. Después de esto, se dividieron en dos grupos, de machos y hembras, teniendo como resultado 49 machos y 57 hembras. Los resultados de las pruebas RT-PCR nos dieron que 67 de los 100 dieron positivos para dengue de tipo 1 y 2. Mediante una electroforesis a los 420 pares de base significa positivo para dengue tipo 1 y a los 230 pares de bases es positivo para dengue tipo 2. Introducción del gen autolimitante. Una vez introducidos los plásmidos dentro de los mosquitos machos, se hizo la comprobación necesaria mediante microscopía de fluorescencia, en donde se obtuvieron que de los 49 machos modificados, 32 presentaron el plásmido y 17 no. Cabe recalcar que la comprobación por medio de este método tiene un alto grado de confianza al haberse realizado el análisis con mosquitos recién modificados que aún estaban en laboratorio. Sin embargo, la fiabilidad de este método puede verse disminuida en espacios con temperaturas altas, ya que el gen que brinda la fluorescencia se va perdiendo hasta verse casi imposible su observación. Se realizó nuevamente 100 pruebas de RT-PCR a candidatos de la misma población de estudio. De esta nueva muestra se obtuvo 35 casos positivos, es decir, existe una reducción de contagios. A partir de aquello se deduce que hubo una notable disminución de la población de mosquito Aedes aegypti. Se puede concluir con respecto al mosquito Aedes aegypti que a un temple mayor de 31 grados centígrados acelera su envejecimiento y su mortalidad. A temperaturas menores o iguales a 21 grados centígrados, el tiempo de vida y desarrollo es más largo, por ende, una tasa de natalidad alta. Una mayor población indica que la tasa de infección incrementa, lo que sucede en las provincias estudiadas. La introducción del plásmido al mosquito Aedes aegypti fue exitosa, comprobando su efectividad para la reducción de su población. Finalmente, al llevar a cabo esta metodología y comprobando su efectividad en este tipo de control poblacional de vectores causante de enfermedades, da una nueva alternativa para la erradicación y o control de otras infecciones virales que azotan al ser humano directa o indirectamente.